Habrá un punto en tiempo cuando el sistema malvado mundial de la bestia, bajo el control de Satanás, la serpiente antigua y gran enemigo de la iglesia, caerá bajo el poder del Hijo de Dios, cuando Jesús regresa al mundo para la batalla final. Todos los moradores de la tierra se reunirán para hacer guerra contra Jesús. Sus cuerpos caerán en el campo de batalla. Y los pájaros, las aves del cielo, descenderán para comer su carne. Van a tener su propio banquete. La semana pasada leímos sobre la cena en las bodas del Cordero, donde los creyentes congregan para esta cena. Hoy día, en este mismo capítulo 19 de Apocalipsis, tenemos otra cena, la segunda cena, en que las aves tienen un banquete con los cuerpos de los incrédulos caídos en el campo de batalla. Cristo vengará a su iglesia. Todos los gobiernos que pelean contra la iglesia, todos los reyes que son enemigos de Dios, todos los centros de educación que enseñan el mal y toda cosa malvada que es una parte de este sistema malvado mundial de la bestia será echada en el lago de fuego, dice la Biblia aquí en Apocalipsis 19. Y con la bestia también irá el falso profeta. Todo sistema de religión, de adoración falsa. Esto incluye los musulmanes, incluye los católicos, aún incluye algunos evangélicos. Los dioses de estos sistemas y de estas personas son varios. Pero todos tienen una cosa en común. Y eso es que ellos no adoran al único Dios vivo y verdadero, Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo. Versículo 11 en capítulo 19 de Apocalipsis dice: Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea. Después de resucitar de entre los muertos, Jesús ascendió al cielo. Y los discípulos estaban viendo esto. Y cuando ellos vieron esto, un ángel estaba ya diciendo: ¿por qué te maravillas? Este Jesús, quien ascendió al cielo, va a descender otra vez en la misma manera que ascendió. Pero aquí leemos que Jesús va a descender en un caballo blanco. Jesús no ascendió en un caballo blanco y probablemente Jesús no va a regresar en un caballo. El caballo representa la guerra. En los tiempos antiguos, probablemente ustedes han visto las películas. Así se fueron los hombres a la batalla, sentados encima de los caballos con sus espadas. Este caballo es blanco, representa la pureza, representa la justicia de Jesucristo, la santidad de Jesús. En este momento, Jesús está sentado en el trono en el cielo y Él está gobernando todas las cosas en el universo. Él es el Dios soberano y Él ha heredado las naciones. Cuando Él cumplió sus deberes en el pacto de gracia, en entregar su propia vida, su cuerpo como un rescate para nosotros, para su pueblo escogido, el Padre le dio su herencia. Salmo 2, 8 y 9 habla sobre su herencia. Es las naciones. Primero es Sion, Salmo 2, 6 creo que es Sion, lo que es la iglesia, pero también son las naciones, la herencia de Cristo. Y Jesús va a regresar en este caballo blanco para juzgar a las naciones que Él ha heredado para cumplir el pacto de gracia. En este momento está sentado en el trono davídico en el cielo, Hechos 2. Pero algún día va a parar y va a descender con juicio. Versículo 12 habla sobre este juicio. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Él desciende con ira en sus ojos, como antorchas encendidas para juzgar a sus enemigos.
Jesús sabe todo y vendrá para juzgar al pecado de los no arrepentidos. Él conoce nuestros corazones. Él sabe si nosotros hemos arrepentido o si guardamos el pecado en el corazón, si andamos en la maldad. Las coronas en su cabeza representan su poder sobre el mundo y su soberanía, lo que extiende a toda esquina del universo. Su nombre dice que ninguno conocía sino él mismo. Habla sobre las cosas profundas de Dios que el hombre no entiende. Escucha este versículo, Isaías 55:8. Jehová está hablando, Jesús. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Estas son las cosas profundas y las cosas secretas de Dios. Jesús también aquí tiene algunos nombres. Dice que Él era llamado fiel y verdadero. Dice que Él tiene el nombre del Verbo de Dios en versículo 13. Estas cosas describen a Jesucristo, que Jesús es justo, Jesús es fiel. El verbo de Dios significa la palabra de Dios, versículo 13, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es llamado el verbo de Dios. El furor de su juicio está regado en su ropa, escarlata con sangre. La manera que nosotros vivimos no es una broma. Porque mira lo que está diciendo. Jesús va a regresar y va a pelear contra todos que andan en su pecado. Isaías 63 también describe esta matanza. Abre la Biblia a Isaías 63 y vamos a leer versículos 1 a 6. Está hablando en Isaías sobre Jesucristo. Es una profecía sobre Él. Isaías 63, 1. Y la Biblia dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es roja tu vestidura? Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Y miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollaré los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derribaré a tierra su fortaleza. ¿Qué cuadro tenemos aquí? Las palabras para describir el fin del mundo no son palabras suaves, no son para los niños chiquititos. Jesús aquí está tapado con sangre, la sangre de sus enemigos que Él ha matado. Y esta sangre ha regado en su ropa y ahora su ropa es roja, escarlata con la sangre de sus enemigos. Su deseo es cumplir la venganza y la justicia. Aquí dice que es el día de sus redimidos, el año de sus redimidos. Y hemos leído en el libro de Apocalipsis que los redimidos alrededor del trono de Dios, los creyentes, están clamando para la venganza, porque la venganza es de Dios y no de nosotros. Y algún día Jesús va a traer venganza al mundo, aunque nosotros sufrimos ahora y estamos perseguidos por ser hijos de Dios. Esto solamente dura mientras estamos en esta carne. Cuando Jesús regresa, Él va a juzgar a todos los que nos persiguen y persiguen a la iglesia de Cristo. El castigo de quebrar la ley de Dios es la muerte.
Y Jesucristo mismo va a entregar la muerte. El mundo tiene su representante de la muerte, un espíritu vestido en un manto negro con una hoz en su mano. Otros dicen que Satanás entrega la muerte a las personas, pero aquí esto no es el cuadro que tenemos. Aquí vemos Jesucristo mismo matando a sus enemigos. Y así será en el fin del mundo cuando Jesús regresa. Versículo 14 en Apocalipsis 19 habla más sobre su descenso. Apocalipsis 19, 14 dice: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Segundo Tesalonicenses nos dice que cuando Jesús regresa en llama de fuego, que los santos ángeles van a venir con él. Y los santos, los redimidos en el cielo, también van a venir con él. Pero ellos no van a pelear. Isaías 63 dice que Jesús va a pelear solo. Ellos sí van a venir con Jesús. Aquí leemos en Apocalipsis 19, 14. Esto es el ejército celestial, los santos ángeles. Los redimidos alrededor del trono de Dios. Estaremos con Cristo. Pero nosotros no vamos a pelear. Jesús va a acabar con todo el sistema malvado de la bestia, con el falso profeta y con todos sus seguidores. Él solo, dice en Isaías 63. Versículo 15 en Apocalipsis 19 dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La batalla en que Jesús pelea es una batalla espiritual. La espada que sale de su boca es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que herirá a las naciones. Los obradores de iniquidad pararán delante de su tribunal y la ley de Dios los condenará. Es la palabra de Dios que será el juicio para ellos, ellos que no han seguido la palabra, no han obedecido a la ley de Dios, no andan en el camino de justicia. Estos que no han buscado el reino de Dios, Cristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Pero muchos andan cumpliendo los deseos de su propia carne, siguiendo sus propios pensamientos. En vez de buscar la justicia, ellos buscan su propio bien. En vez de servir a Dios, ellos sirven a sí mismos. Jesús nos dice que debemos tomar nuestra cruz, lo que significa servir a otros en vez de servir a nosotros mismos. Buscamos el bien de otros. El Antiguo Testamento habla tanto sobre las viudas y los huérfanos. Esta es justicia. Obrar bien para personas aquí, porque ellos no pueden devolver el bien que nosotros damos. No son capaces. A veces ayudamos a otros pensando: si ayudo a esta persona, él me va a dar tal cosa, o él me va a ayudar en esto, él me va a hacer esto para mí. Pero las viudas y huérfanos no pueden devolver el bien que nosotros damos. Esta es la justicia, y Jesucristo va a juzgar en justicia. La espada que sale de su boca es la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios también es nuestra espada. Pienso en un ejército, en una guerra. Si estos hombres van a la guerra sin arma, muy pronto van a caer muertos. Nuestra batalla espiritual no es diferente. Nosotros necesitamos armas. Y la Biblia nos dice cuál es nuestra espada. Es la palabra de Dios. Esta es nuestra manera para pelear contra Satanás, contra el reino malvado mundial de la bestia. Es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos el deber, responsabilidad de estudiar la palabra, de leer la palabra. Entonces ahora piensa, ¿cuándo es la vez pasada que has hecho esto?
que has orado sobre los salmos, que has meditado sobre las palabras de Dios. Necesitamos estar esto todos los días. Es nuestro pan espiritual. No vamos día tras día sin comer. ¿Por qué vamos a vivir día tras día sin alimentar a nuestra alma? Ciertamente vamos a caer si no leemos la palabra de Dios. Versículo 16 en Apocalipsis 19 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es sobre todo. Y para ser un hijo de Dios, hay que hacer a Jesús el Señor de tu vida. Si Jesús no es el Señor de tu vida, Señor de señores, Rey de reyes, entonces no eres un hijo de Dios. Pero ¿qué significa para hacer Jesús el Señor de tu vida, el Señor de señores? En una sola palabra significa obediencia. Obedecer a Jesucristo, servir a Jesucristo, obedecerle en todo. Esto es lo que significa que Jesús es el Señor de nuestra vida. Ahora hay un pastor en los Estados Unidos que ha escrito mucho sobre el señorío de Cristo. Esta era una doctrina que siempre ha existido desde la Reforma. Los reformadores escribieron mucho sobre esto, pero siempre ha existido. Y el nombre de esto era, y es, la perseverancia de los santos. Pero John MacArthur ha escrito sobre esto diciendo el señorío de Cristo. Significa que Cristo es el Señor de nuestra vida. Santiago habla de esto, diciendo, muéstrame tu fe. Tú dices que tienes fe. Y dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Mis obras prueban que tengo fe. Las obras son pruebas de fe. Somos salvos únicamente por medio de la fe, pero la fe tiene obras. Y sin obras la fe es muerta. La fe no existe. No hay fe sin obras. Entonces podemos analizar nuestras vidas, a ver si tenemos obras de obediencia. Esto es lo que significa para hacer Jesucristo el Señor de señores, el Rey de reyes en nuestra vida. Y también Jesucristo es sobre todos los reyes del mundo. Y en este pasaje está hablando sobre su segunda venida, cuando Él va a pelear contra todos los reyes del mundo. Y Él va a tener la victoria. En Apocalipsis 19, 17 la Biblia dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios. Hay dos cenas en este capítulo. Tenemos la cena de las bodas del Cordero y aquí tenemos la segunda cena. Esta segunda cena es en la batalla de Gog, en la tierra de Magog, en la profecía de Ezequiel 38, en la segunda venida de Jesucristo, cuando Él va a acabar con las naciones, cuando Él va a pelear contra ellos, Salmo 2, y ellos van a caer muertos en el campo de batalla. Y este ángel, mira lo que hace este ángel, llama a las aves, diciendo, desciende. Come los cuerpos de estos incrédulos. Los cuervos van a descender para comer sus ojos. La palabra de Dios será su juez. Los hombres fuertes del mundo serán mostrados que espiritualmente son muy débiles. Y todas clases de hombres caerán bajo la espada de la palabra de Dios. Versículo 18. Para que comáis carnes de reyes, y carnes de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, pequeños y grandes. El sistema malvado mundial de la bestia bajo el control de Satanás incluye toda clase de personas. Aquí estamos leyendo grandes, pequeños, ricos, pobres. No hay ninguna clase de personas o grupo de personas fuera de este sistema malvado de la bestia. Incluye hombres y mujeres, incluye
asiáticos y africanos, doctos e indoctos, mayores y jóvenes. Satanás tiene un agarre firme en el mundo y él va a pelear para mantener su agarre sobre el mundo. Él es el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Mire lo que dice en versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Entonces todos van a reunir para pelear contra Jesucristo. ¡Qué tonterías! Ellos piensan, Satanás piensa, los miembros de la bestia piensan que ellos pueden ganar contra Jesús. Pero mire lo que pasa, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. La bestia simboliza el sistema malvado mundial que pelea contra la justicia, contra la iglesia de Cristo. Incluye los gobiernos, los poderes, los reyes. Incluye los imperios del mundo en antes. Babel, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Los imperios de Austro-Húngaro, Otomano, Inglaterra, Francia, España, los Estados Unidos y otros. Y el falso profeta representa toda religión falsa, sistema de culto falso. Y aquí nos dice otra vez, como leímos antes, que puede hacer milagros. Milagros engañan a muchas personas. Aquí dice, este falso profeta, quien está echado en el lago de fuego, hace milagros. Tal vez habla en lenguas, tal vez echa fuera demonios, tal vez resucita a los muertos. La Biblia nos dice, Jesús dice, que en el último día, en el día de juicio, que personas van a decir a Jesús, Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces estas personas, en el nombre de Jesucristo, están haciendo milagros, están echando fuera demonios, están haciendo profecías que se cumplen. ¿Y cuál es la respuesta de Jesucristo? Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Los milagros no prueban que una persona es un hijo de Dios. John MacArthur ha escrito un libro que se llama Fuego Extraño. Y él ha dicho en este libro, y da mucha prueba, que los pentecostales que están haciendo todas estas cosas están ofreciendo fuego extraño a Dios. Fuego extraño viene del Antiguo Testamento, cuando los hijos de Aarón entraron al templo para ofrecer un sacrificio, un fuego a Dios, que Dios nunca quería, que Dios nunca mandó. Pero ellos en sus corazones dijeron, estamos haciendo algo bueno aquí, vamos a ofrecer este fuego a Dios. Pensando en sus corazones que Dios quería esto, que iba a agradar a Dios. ¿Y qué hizo Dios a ellos? Los mató. Dios no quiso eso. Hay muchas cosas en las iglesias hoy en día, las iglesias evangélicas, que personas están haciendo hoy en día que Dios no quiere. Dios no aprueba de las cosas y estas personas están engañadas. Apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Y vemos aquí que la bestia y el falso profeta son sistemas y no son personas, porque ellos están echados en el lago de fuego mientras ellos son vivos. Jesús no mata a la bestia y al falso profeta. Ellos entran en el lago de fuego, el infierno, vivos. Pero leemos sobre qué pasa a todas las personas. Las personas primero se mueren y después entran en el infierno. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo
y todas las aves fueron saciadas de la carne de ellos. Todos los enemigos de Dios caen bajo la espada de la palabra de Dios. Ellos no leen la palabra, ellos no meditan sobre la palabra, no enseñan la palabra a sus hijos, no oran sobre la palabra, no confiesan su pecado con la palabra. Por eso, la palabra de Dios volverá contra ellos para juicio. Jesucristo va a juzgar según su palabra. Esta es la espada que sale de su boca. Y cuando la palabra de Dios mismo condena a ellos y ellos caen muertos allá, aquí dice que las aves van a descender del cielo para comer sus cuerpos. Y ellos entran al lago de fuego, lo que es el infierno. Hay mucho trabajo para hacer para nosotros. Nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios a los que tenemos la oportunidad para enseñar la palabra de Dios. Porque estas palabras son verdaderas. Esto en realidad va a pasar. Medita sobre estas palabras y la matanza de cual estamos leyendo. Debemos tener misericordia para con nuestros vecinos, compañeros, para mostrarles que si no hay arrepentimiento, habrá muerte eterna en el lago de fuego. Dios abrió nuestros ojos y ahora nosotros tenemos responsabilidades. Nuestras responsabilidades son, primeramente, para matar al pecado, para tener la victoria contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y la palabra de Dios nos ayuda en hacer eso. Cuando Satanás vino tentando a Jesús, ¿cómo resistió nuestro Señor la tentación? Con la palabra de Dios. Él citó la Escritura. Nosotros también necesitamos estar capaces de hacer esto. Por eso, si nos levantamos en la mañana para estudiar la palabra de Dios y la palabra de Dios está con nosotros durante el día, será mucho más fácil tener la victoria contra la tentación y contra el pecado. Porque Dios mismo obra por medio de su palabra. La palabra es viva y eficaz. Cambia personas. Hemos visto cómo ha cambiado personas. Ya las personas ya ni les podemos reconocer porque son completamente diferentes. Jesús hizo esto por medio de su palabra. Y ahora nosotros podemos estar una parte de esto, el reino espiritual de Dios, en compartir la palabra con ellos. Y si Dios obra por medio de su Espíritu Santo para abrir sus ojos, como dijo el apóstol Pablo, ellos serán nuestra corona, una corona espiritual cuando entramos al cielo. Nosotros tenemos deberes como hijos de Dios y debemos tener misericordia para con nuestros prójimos, con nuestros vecinos y compañeros, para que ellos no sufran en la gran batalla del último día. En la segunda cena de este capítulo, cuando las aves comen sus cuerpos caídos en el campo de batalla.